Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro último webinar de este 2025, que es Cierre Fiscal 2025, guía práctica para la conciliación fiscal. Agradeciéndole a todas las personas que se están conectando con nosotros, ya que cambiamos nuestro habitual día de los jueves para el día de hoy, que es miércoles. Entonces, agradeciéndole a todas las personas que han cambiado su habitual webinar de los jueves con nosotros para el día miércoles. Vamos a tener este tema del día de hoy a cargo de don Mario Hidalgo, que es el socio líder de impuestos de Grant Thornton, y Nazaret Romero, que es consultora de impuestos de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden seguir y pueden tener el detalle de toda la información que brindamos acerca de nuestros servicios, acerca de los webinars que realizamos y también los cursos que impartimos como desarrollo profesional, donde tenemos nuestra especialización en impuestos, ya abierta la matrícula para finales, para el mes de febrero, perdón. Y ahí obviamente pueden tener todo el detalle. Es un curso que lleva más de 8 meses y tiene todo un cronograma ya establecido para el 2026. Ahí pueden encontrar información en nuestras redes sociales. En nuestro canal de YouTube es Grant Thornton Costa Rica. Ahí se pueden suscribir y también le llegan la notificación de los videos de los webinars. Todos los webinars los subimos. Ahí están todos los detalles para que lo puedan encontrar. Y también tenemos Café Grant Thornton, que es nuestro podcast. Lo pueden encontrar en Spotify. Ahí tienen todo el detalle de más de 135 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos a la firma. Dos especialistas de nuestra firma hablando sobre diversos temas que pueden ser de su interés. Son conversaciones de 10 a 15 minutos que pueden escuchar en cualquier momento en Spotify, Café Grant Thornton, para que también nos puedan seguir. Vamos a presentar ahora a los expositores de nuestro webinar del día de hoy, empezando por Nazaret Romero, que es consultora de impuestos de Grant Thornton. Buenos días, Nazaret. Buenos días, Steven, y buenos días a todos los que nos están viendo en este último episodio este último webinar del año. Espero que sea de mucho provecho. Un gusto. Gracias, Nazaret. Sí, como lo dijo Nazaret, es el último del año y regresaremos en el mes de enero para que estén atentos para el regreso de nuestros webinars. Ahora le damos los buenos días a don Mario Hidalgo, que es socio líder de impuestos de Grant Thornton, que también va a iniciar con la presentación. Buenos días, don Mario. Muy buenos días, Steven. Buenos días, Nazaret. Muchas gracias por su participación en este evento. Agradecerle a las personas que regularmente tienen la gentileza de unirse a estos webinars de manera consuetudinaria y a quienes han mostrado especial interés el día de hoy en este tema tan importante como lo es la conciliación fiscal, cuyo abordaje lo vamos a hacer de una perspectiva práctica, ¿verdad? Muchas veces en eventos de cierre fiscal o relacionados con el cierre fiscal, pues no recibimos habitualmente preguntas sobre este tema, siendo uno de los elementos más importantes de cualquier ejercicio de cierre fiscal. Y por eso hemos tomado la determinación hoy de dedicarle un espacio más importante a esta parte, que en otros eventos se menciona, pero hoy sí vamos a verlo en más detalle, incluso con un ejemplo práctico. Entonces, como bien lo había indicado tanto Nazaret como Steven, pues este es el evento webinar que vamos a hacer este año por última vez y retomamos en enero. No obstante, pues reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han seguido a través de este canal de comunicación. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a este tema que, repito, es muy, muy importante. Entonces, tenemos, como siempre, ¿verdad?, una agenda bastante ambiciosa, nutrida. Siempre nos gusta partir de la normativa, ¿verdad?, que regula este tema.
importantísimo, ¿verdad? Importantísimo para una correcta ejercicio y conciliación fiscal, pues los gastos deducibles y no deducibles. Yo sé que aquí hay alumnos aventajados y aventajadas en este tema, sin embargo, nunca sobra repasar estos conceptos. También los ingresos gravables y no gravables. Y revisados estos dos elementos, vamos a hacer el ejemplo práctico, siempre revisando el formulario de declaración, que es el 102, ¿verdad? Recordemos que este cierre tiene la particularidad que está impregnado por el tema de TribuCR y ya habíamos adelantado la primicia, se nos ha informado que para enero, febrero viene una versión 2 de TribuCR que va a ser lanzada en esos meses y entendemos que este formulario va a depender en buena medida de esta nueva versión. Entonces, esperamos de que la administración haga forra con esta versión, porque recordemos que el 15 de marzo del año entrante, pues sería la fecha límite para declarar y pagar. Esto no significa que no podamos hacer el borrador de la declaración, esto no significa que no podamos ir adelantando, como siempre, ¿verdad? Pero sí entendemos, ¿verdad? Y al menos esa fue la noticia que se nos comunicó, la posibilidad de cumplimentar en línea este formulario, pues quedaría reservada a que esté en funcionamiento y sea lanzado esta versión 2.0. Repito, esta es la información que se nos ha compartido por parte de la Administración Tributaria y estamos todos atentos a esta nueva versión, ¿verdad? Entonces, para entrar en materia, vamos a conversar un poquito de las generalidades, ¿verdad? Yo sé que las personas que tienen la gentileza de escucharnos, pues dominan este tema. Sin embargo, no resta nunca, no está de más hacer mención a, a ubicar en el contexto que estamos conversando esta mañana. Entonces, la conciliación fiscal, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, consiste en un ejercicio o mecanismo de ajuste que debe realizar cada contribuyente con el fin de obtener la renta neta imponible, que es a la cual le vamos a aplicar la tarifa que corresponda, según nuestro régimen tributario, ¿verdad? Y este es el tema medular de la charla de hoy, o el webinar de hoy, y ver cuáles son los elementos que yo debo tomar en cuenta a la hora de hacer la conciliación fiscal de manera correcta. Y es que en la conciliación fiscal, habida cuenta de las particularidades de nuestro sistema impositivo, pues nosotros tenemos que excluir, ¿verdad?, los ingresos que resultan no gravables de acuerdo a nuestro ordenamiento vigente y sumar todos aquellos gastos cuya deducción esté prohibida o contraindicada por el ordenamiento jurídico o sujeta a alguna forma de limitación en su deducibilidad, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es a través del cual pues llegamos a determinar la renta neta imponible observando la normativa fiscal que gobierna este ejercicio, ¿verdad? Entonces, nada más recordar que el artículo 100 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, vigente al día de hoy, pues al referirse o tocar el tema del registro de las operaciones, nos habla de que el sistema contable del declarante, de los contribuyentes, debe ajustarse a las normas internacionales de contabilidad, obviamente aprobadas y adaptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y a las que ese ente gremial llegare a aprobar y a adoptar en el futuro. Recordemos que las normas internacionales de contabilidad es un cuerpo normativo que está en constante evolución, revisión, modificación y que debemos siempre utilizarlo para llevar nuestros registros contables de conformidad con lo que establece el ordenamiento costarricense. Entonces, dice esta norma, ¿verdad?, que la diferencia entre los ingresos totales y los costos y gastos totales se denomina utilidad neta, ¿verdad?, del periodo
y esto es lo que nos permite obtener la renta imponible también del periodo fiscal correspondiente. Y para ello, pues hay que hacer un ejercicio de conciliación, ¿verdad? Restando de la utilidad neta del periodo el total de ingresos no gravables y sumar aquellos costos y gastos no deducibles, ¿verdad? Pueden suceder que nosotros tengamos gastos o costos, hayamos incurrido, que son erogaciones económicas que contablemente se registran como tal, pero fiscalmente no tienen el efecto de aplicarse para llegar a la renta neta imponible. Entonces, estos ajustes se registrarán aplicando la norma internacional de contabilidad 12, que se refiere al impuesto de renta diferido, que es otro concepto que es medular en el ejercicio de esta mañana, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio indispensable y sin el cual no podemos nosotros presentar correctamente la declaración del impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Que es lo que estamos conversando el día de hoy. Nada más repasar, ¿verdad? ¿Cuáles son las tarifas vigentes? En el caso de las personas jurídicas, ¿verdad? Si tenemos una renta bruta superior a los 119.629.000 colones, pues aplicamos la tarifa general para personas jurídicas del 30%. Si por el contrario el ingreso bruto es menor a la cantidad ya mencionada, pues debemos aplicar la escala progresiva que aparece en pantalla en el 5, 10 y 15 y 20% en la forma que allí se indica, ¿verdad? Entonces, esto sobre la renta neta. Entonces, si estamos en el grupo superior, pues aplicamos el 30% a la renta neta para identificar el impuesto por pagar, y si no caemos bajo esa clasificación, por tener un ingreso bruto menor a la cantidad antes mencionada, pues debemos practicar o aplicar esta escala progresiva que aparece en pantalla, de modo tal que debemos aplicar los tractos que correspondan según el monto que tengamos como nuestra renta neta, ¿verdad? Y para la persona física con actividad lucrativa, pues esta es la escala que está vigente para este periodo fiscal y que va desde el 0 hasta el 25%. Aquí hay un concepto del 0% que no la tenemos en la anterior, que se refiere al tracto mínimo exento. Es decir, si no tenemos ingresos que superen los 4.094.000 colones en un año, pues ese impuesto no tendría que pagarse, como ya todos lo sabemos. Entonces, teniendo claro estos elementos, vamos a conversar un poquito sobre los gastos deducibles, ¿verdad? Recuerden que nuestro sistema de renta permite deducir, restar, aminorar todos aquellos gastos que sean útiles, necesarios y pertinentes para la generación de ingresos gravables. Pero además de este requisito, también existen otros de naturaleza formal, y es que hayamos practicado las retenciones que establece el ordenamiento tributario costarricense cuando éstas sean aplicables. Por ejemplo, el salario es un gasto deducible para la empresa, en el tanto se han aplicado las retenciones al impuesto al salario y a la seguridad social. Y finalmente, el tema ya estrictamente formal que se refiere al respaldo del comprobante, ¿verdad? Que en este caso es una factura electrónica que debe cumplir con la versión vigente de 4.4 que entró en vigor desde el 1 de septiembre último pasado. Si no cumplimos estos tres requisitos, el gasto desafortunadamente no sería deducible de conformidad por la ley y no debería ser tomado en cuenta para efectos de determinar la renta neta, ¿verdad? Entonces, dentro de los gastos deducibles, nuestro ordenamiento se refiere
de manera ejemplificativa, ¿verdad? Porque recordemos que lo que está en el artículo 8 es a modo de ejemplo, no es una norma cerrada. ¿Qué significa esto? Que si hay otro gasto que no esté mencionado o desarrollado o aludido en el artículo 8 y es un gasto que podemos vincular razonablemente a la generación de ingresos gravables, entonces podría ser también deducible. Ahora, ¿cuáles son los que nos comenta el artículo 8? Bueno, los costos de bienes y servicios que vamos a vender o proveer, ¿verdad? Sueldos, salarios, bonificaciones, gratificaciones, regalías o aguinaldos que paguemos a los colaboradores en la empresa, intereses netos, ¿verdad? Que en este momento hay una limitación del 24% de la UAIDA si tenemos ingresos, si tenemos gastos financieros que provengan de entidades no bancarias, entidades no reguladas, ya sea interna o externamente, aplica esta limitación. Las deudas manifiestamente incobrables, ¿verdad? Respecto a este tema ha habido todo un desarrollo. Y también nos habla el artículo 8 de las depreciaciones que hagamos, que no es una derogación tangible de dinero, sino que consiste en un gasto que nos concede el ordenamiento cuando vamos a reponer, en su caso, lo que conocemos o se llama o entendemos es lo que establece la reglamentación para fijación de la vida útil de los diferentes activos que hemos adquirido para el ejercicio de la actividad económica. La amortización de pérdidas, ¿verdad? En el tanto estén debidamente registradas en la contabilidad, los pagos a personas no domiciliadas en el extranjero, en el tanto obviamente se ha aplicado el impuesto de remesas al exterior, los gastos de organización de las empresas, conocidos también como gastos preoperativos, y las indemnizaciones, prestaciones y jubilaciones que hayamos pagado y que estén determinadas conforme a la ley, ¿verdad? También las donaciones a entidades autorizadas, ¿verdad? Debe mediar una autorización de parte de las autoridades competentes, donde hay un límite del 10% de la renta neta antes de la donación, ¿verdad? Para que esa donación quede a salvo. Por ahí andan, por ejemplo, las llamadas donaciones a la Catedral Metropolitana, que se pueden hacer por una única vez y que constituyen un crédito al impuesto. Entonces tienen un tratamiento diferente a lo que estamos conversando. En cuanto a las deducciones del impuesto, también el artículo 26 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta dicen que yo puedo acreditar aquellos pagos parciales del impuesto que haya realizado, las retenciones por ventas procesadoras con tarjetas de crédito o débito, que serían adelantos, ¿verdad? Y las retenciones por ventas a entidades gubernamentales, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros somos proveedores del Estado costarricense, entonces nosotros debemos emitir el comprobante, pero a la hora de pagarnos esa entidad va a retener un 2% del monto pagado, ¿verdad? Eso se convierte en un adelanto del impuesto y sería también un crédito. Ahora, en cuanto a los gastos no deducibles, ¿verdad? Pues obviamente sería no deducible aquel gasto que no sea útil, pertinente y necesario, o que no tenga un comprobante autorizado, o que no se hayan practicado las retenciones de ley. Sin embargo, el artículo 9 de la Ley de Renta, repasemos, ¿verdad? Tiene una serie de reglas para ordenar y establecer la no deducibilidad del gasto en su caso, ¿verdad? Entonces tenemos los costos o gastos que no hayan tenido su origen en el negocio, obviamente, así como las erogaciones que no estén respaldadas por la documentación. Esta regla ya la mencionamos. Después dice los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo, cuando las personas físicas o jurídicas sean contribuyentes de tales impuestos, lo mismo que los recargos, multas e intereses pagados sobre cualquier tributo, ¿verdad? Esto expresamente
no son deducibles, ¿verdad? Entonces, cuando a un contribuyente le hacen un ajuste por considerar a la administración tributaria que el impuesto había sido determinado de forma incorrecta por haber mediado una negligencia, por ejemplo, entonces si nos cobran intereses, si nos cobran un impuesto adicional, las multas y sanciones que nos apliquen en general no son deducibles del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Al igual que los dividendos que sean pagados o acreditados a los socios o accionistas, no son deducibles, ¿verdad? Entonces, esa es otra regla que tenemos que tomar en cuenta. Esto es una norma muy polémica, ¿verdad? Que son los gastos e impuestos ocasionados en el exterior, ¿verdad? Que esto tiene sus problemas porque esta norma está pensada y basada en la piedra angular sobre la cual descansa la ley de renta, que es el principio de territorialidad de la fuente. Pues nosotros entenderíamos que si yo me gano un dinero afuera, pues obviamente los impuestos que soporte ese ingreso en el extranjero, por ejemplo, el impuesto de remesas que nos aplique, no sería deducible en Costa Rica. Pero ¿qué pasa cuando yo hago ese ingreso gravable? ¿Verdad? Y ahí es donde se produce, digamos, la grosería de naturaleza fiscal, porque la administración tributaria rechaza indiscriminadamente estos impuestos soportados afuera, y podría ser que yo brinde un servicio desde Costa Rica, exporte ese servicio, a mí me apliquen una retención y la administración nos va a tratar de aplicar este artículo 9 cuando debería revisarse si esto puede ser deducido o no, al menos por haber soportado el impuesto yo recibo un ingreso claramente menor. Existen criterios institucionales que a mi juicio y con todo respeto deberían ser revisados porque se refieren a este tema de los gastos y le niegan toda posibilidad a que los gastos que se hayan ocasionado en el exterior puedan ser considerados deducibles en su caso. Obviamente, los gastos de lujo o de recreo personal no serían deducibles. Las remuneraciones que no les haya aplicado las retenciones, ¿verdad?, de ley. Por ejemplo, en estas épocas del año, algunas empresas consultan mucho el pago de bonos a sus colaboradores, ¿verdad? Y todavía anda por ahí la interpretación de que si yo pago un bono, lo único que tengo que hacerle es la retención del 15%. Y eso es equivocado, ¿verdad? Recordemos que cuando un bono se paga a un colaborador por el cumplimiento de metas y objetivos previamente establecidos o pactados, ese pago tiene una naturaleza retributiva y sería salario para todos los efectos. Entonces, habría que sujetar el pago de ese bono no solo a la escala progresiva de el impuesto al salario, sino que además debe estar sujeto a lo que son las retenciones de la seguridad social, porque si no el gasto no sería deducible. Por ahí también se hablan algunas personas de las gratificaciones y por ahí también se utiliza a veces el adelanto de cesantía, ¿verdad?, para camuflar estas erogaciones. Pero recordemos, ¿verdad?, el viejo adagio que para comer pescado debemos tener mucho cuidado y entonces debemos, como la mujer del César, no solo ser buenos, sino aparentarlo. Entonces hay que tener cuidado con estos temas porque pueden incidir negativamente. Y cualquier otra derogación que no esté vinculada a la obtención de rentas grabadas, que ya lo dijimos como regla general, ¿verdad? Entonces, el artículo 9 de la ley de impuestos sobre la renta nos dice, ¿verdad?, nos aclara, nos precisa que cuando se obtengan ingresos no gravables, exceptuando los dividendos, se deberá
deducir solamente la proporción correspondiente a las rentas brutas grabadas. Para ello, se deberá determinar los gastos no deducibles proporcionales a los ingresos no grabables. Y esto es muy importante porque podría suceder que en cabeza de un contribuyente tengamos el escenario o la situación en la cual el ingreso, por alguna razón, ¿verdad? Sea no gravable. Pensemos en el ejemplo práctico, un ingreso extraterritorial provocado por un activo que está ubicado en el exterior. Ese ingreso, al no ser gravable, pues va a provocar necesariamente que algunos de los gastos o los gastos en que yo incurra para poder determinar o asociados para generar ese ingreso, la administración consideraría estos como no gravables. Si nosotros no hacemos esa diferenciación, si no hacemos ese ejercicio, la administración lo hará por nosotros aplicando la denominada regla de la proporcionalidad. Recordar aquí nada más, ¿verdad?, que las entidades sujetas a la supervisión de las superintendencias adscritas al CONACYF no estarán sujetas a lo dispuesto por la deducción proporcional de los gastos. Esta es una excepción por si hay alguien que está relacionado con una entidad del sector financiero, pues ese sería el tema. Entonces aquí tenemos en la filmina una tablita, ¿verdad?, donde tenemos los ingresos totales, a modo de ejemplo, ¿verdad? Tenemos los ingresos no gravables y la proporción del ingreso no gravable sobre el ingreso total es del 10%. Entonces, si nosotros no hacemos la separación que ya mencionamos de los gastos totales, habría un 10%, ¿verdad?, que debería ser gastos no deducibles antes de la proporcionalidad, y el total de gastos deducibles antes de la proporcionalidad pues debería reducirse a 6.350, en donde el total de gastos no deducibles en el ejemplo son 635.000 unidades monetarias, ¿verdad? Entonces, esto es para efectos de ilustrar la regla de la proporcionalidad. En cuanto a los ingresos gravables y no gravables, recordemos que debemos tener absoluta claridad en un ejercicio de cierre fiscal cuáles ingresos que ha tenido la empresa sí conforman la renta bruta, ¿verdad?, y cuáles no. Y para eso, pues debemos revisar el artículo primero, modificado por el decreto legislativo de 1381, para determinar si el ingreso debe integrar o no esta renta bruta de conformidad con la ley, ¿verdad? Y entendemos que para efectos del impuesto de la renta, el ingreso gravable sería toda ganancia que se obtenga del desarrollo de una actividad lucrativa y esta tiene trascendencia o efectos jurídicos en el territorio costarricense. Recordemos que con la reforma del artículo primero, que fue con la promulgación de la ley de 1381 para sacar a Costa Rica de la lista gris o negra de la Comunidad Europea, se reforzó el principio de territorialidad desde una perspectiva estrictamente geográfica y se establece que por virtud de lo que disponen los artículos 5 y 6 de la Constitución Política, pues el ingreso es territorial cuando se produce dentro de los límites que establece la normativa constitucional para entender que estamos en suelo costarricense, ¿verdad? Ahora, el artículo 6 de la Ley de Renta nos advierte, ¿verdad?, y nos hace un listado, nos facilita la tarea y nos dice cuáles ingresos no forman parte de la renta bruta, pues no deben ser tomados en cuenta. Tenemos los aportes de capital social, dinero en especie, las revaluaciones de los activos fijos en su caso, ¿verdad?, tienen efectos financieros y contables, más no así fiscales, las utilidades, dividendos, participaciones sociales y cualquier otra forma de distribución de beneficios, como ya lo adelantamos. Tampoco se consideran ingresos afectos a este impuesto las herencias, los legados y los bienes gananciales. Todavía quedan por fuera, ¿verdad?, este tipo de ingresos cuando hay disolución del vínculo matrimonial o
hay un ingreso producto de la muerte de una persona, la cual nos ha considerado nosotros como herederos, y también otros supuestos donde yo haya sido identificado como un legatario también en un proceso sucesorio. También los ingresos extraterritoriales generados completamente fuera del país, ¿verdad? Ya aquí no podemos hablar de que aplican el criterio de pertenencia, el criterio de la renta circular, el criterio del capital semilla. Todas esas elucubraciones que se habían construido en el pasado para lograr la atracción de rentas empresariales y ponerlas a pagar en nuestro país, pues ya han quedado absolutamente en desuso a partir de lo que sería el mes de octubre del año 2023, y la administración no debería recurrir a estos conceptos. Sin embargo, hemos visto, ¿verdad?, en procesos de fiscalización, y hemos visto en algunas actividades de esta naturaleza que ha realizado, o foros que ha realizado la administración tributaria, pues siguen, ¿verdad?, en algunos casos amagos de aplicación de estos criterios. Finalmente, los premios de la Lotería Nacional están excluidos de la renta bruta. Sin embargo, los premios de la Lotería Nacional pagan un impuesto pequeño. Entonces, teniendo claridad sobre estos conceptos, ahora le voy a trasladar la palabra a mi compañera Nazaret Romero para que ella pues haga el ejemplo práctico donde veamos la interacción de todos estos conceptos que hemos mencionado. Adelante. Perfecto, Mario, muchas gracias. En este momento voy a compartir pantalla nuevamente. Mario, usted me indica si se ve la pantalla. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya poniendo en práctica lo que don Mario nos explicó en estos momentos, vamos a hacer un ejemplo práctico de una conciliación fiscal. En este caso, vamos a utilizar, bueno, tenemos acá el ejemplo de la compañía ABC SA. Tenemos el estado de resultados, que es el insumo más importante que tenemos que tener, bueno, ya sea un estado de resultados o un balance de comprobación para la generación de esta conciliación fiscal. En este caso, tenemos acá el estado de resultados contable, ¿verdad? Eso quiere decir que la compañía muestra acá todo, en general, todos sus ingresos, gastos y costos que tiene la compañía. Eso completamente a nivel contable, ¿verdad? Ya sea que la compañía utilice se base en la NIF, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todo esto va a estar conglomerado en este estado de resultados. Esta empresa, pues vemos que por acá tenemos, tiene ingresos comunes, ¿verdad? Por venta de bienes y servicios por 190 millones, tiene un costo de ventas de 80 millones, por lo cual tiene una utilidad bruta de 110 millones. Por acá tenemos todos los gastos relacionados a la compañía, ¿verdad? Todos esos gastos relacionados a la compañía los colocó acá en general, ¿verdad? Todos los gastos relacionados a la generación de ingresos gravables. Tenemos gastos por administrativos, de ventas, depreciaciones, y por acá tenemos unos intereses financieros no regulados, ¿verdad? Esos no regulados, ya sea por CONACYF, puede ser intereses financieros que vengan por compañías relacionadas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos ese tipo de ingresos, todo ese tipo de gastos financieros están en esta línea de ingresos financieros, de intereses financieros, para un total de gastos de 64 millones. Por otra parte, tenemos acá también esta compañía no solamente obtiene ingresos por la venta de bienes y servicios comunes que están sujetos al impuesto sobre utilidades, sino también la compañía tiene ingresos por alquiler, que en este caso la compañía los maneja o los tributa, ¿verdad? Mediante el régimen de capital inmobiliario, que este régimen
Básicamente se presenta y se liquida de manera mensual mediante las declaraciones. Bueno, antes del 6 de octubre de la entrada en vigencia de Tribu CR, se utilizaba la de 125 y que ahora es, bueno, con Tribu, ¿verdad?, la 117. Entonces, por acá tenemos esos ingresos por alquiler. Y por otra parte, tenemos otros ingresos que la compañía obtuvo por ingresos financieros con retenciones en la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, una entidad bancaria le da, ¿verdad? O la compañía obtiene ingresos financieros por algún instrumento financiero que tiene la compañía y no, la entidad bancaria no le da el 100%, sino le reduce esa retención en la fuente de ese impuesto y por ende el ingreso financiero neto de la compañía es por ese monto de 2.200.000 colones para un total de otros ingresos de 11.200.000 colones. Y por acá la compañía, de una manera muy inteligente, ¿verdad?, tiene separados lo que son otros gastos que no están relacionados necesariamente a la generación de los ingresos gravables, como lo es las fiestas de Navidad y otros gastos sin comprobantes, otros gastos que no están, bueno, pueden ser que estén relacionados al giro del negocio, pero no tienen un comprobante electrónico. Entonces, por ende, la compañía decide colocarlos en otra cejilla aparte, ¿verdad? No los tiene acá agrupados, sino los tiene completamente aislados de ese tipo de gastos, para un total de otros gastos de 750.000 colones, para una utilidad neta antes de impuestos de 56.400.000 colones. Entonces, este es un ejemplo bastante práctico, ¿verdad? Porque realmente para hacer estos cálculos de conciliaciones fiscales se pueden utilizar muchas hojas de Excel para poder clasificar diferentes, bueno, clasificar y hacer diferentes cálculos en estas conciliaciones fiscales. Pero bueno, por temas de tiempo, ¿verdad?, y facilidad del webinar, entonces nosotros quisimos dar unos ejemplos prácticos y ejemplos muy básicos que las compañías no realizan para este cálculo de la conciliación fiscal, porque las compañías algunas veces piensan que la conciliación fiscal es solamente sacar los gastos no deducibles, ¿verdad?, de que nosotros pensamos que es con relación a lo que mencionó Mario del artículo 8, ¿verdad?, que si no son útiles y pertinentes para la generación de ingresos, si no tienen comprobantes electrónicos o si no aplican alguna retención, lo sacan como gastos no deducibles, pero también hay otras excepciones que generan otros gastos no deducibles, que es lo que les adelantó Mario de manera teórica, que en este caso yo se los voy a mencionar de manera práctica. En este caso, inicialmente vamos a empezar por el cálculo de la proporción de interés según el artículo 9 bis de la Ley del Impuesto sobre Renta, que esos son de los intereses no bancarios, ¿verdad?, por la limitación que tiene este artículo. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Pues nos limita a un porcentaje de deducibilidad del gasto de intereses financieros con entidades no reguladas o, por ejemplo, las que no están reguladas por CONACYF o las empresas también, bueno, perdón, por los intereses que se obtengan, por ejemplo, de compañías no relacionadas, ¿verdad? Entonces yo tengo un grupo de interés económico y entonces la compañía A y B se prestan dinero entre sí y por eso se obtienen unos gastos de intereses y por ende ese tipo de gasto de interés son los que aplica este tema de la proporcionalidad del gasto. Y entonces, este artículo lo que me indica es que solamente va a deducirse un 30% inicialmente cuando se modificó este artículo, ¿verdad? Y se va a ir disminuyendo de forma gradual 2% cada año. Para este 2025, el máximo de deducibilidad del gasto es de un 24%. Entonces, ¿cómo obtenemos esa proporción de límite de deducibilidad? Bueno, primero que todo hay que sacar el cálculo del UIDA.
que la huida es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. En este caso nosotros lo tenemos por acá ya listo, ¿verdad? Donde tenemos la utilidad antes de impuesto y le reducimos lo que es la depreciación y amortizaciones y los intereses, el gasto por intereses financieros. Tenemos por acá ese monto. Luego, lo que dice ese artículo es que el gasto financiero que yo tengo que calcular no es el gasto únicamente financiero, sino le tengo que restar el ingreso financiero. Entonces, por acá tenemos ya seleccionado, ¿verdad? Lo que es el gasto por interés financiero, que es por 23 millones, y a ese monto le tengo que reducir el ingreso financiero, que en este caso son esos 2.200.000 colones. Entonces, de ahí vamos a sacar la proporción de la limitación de la deducibilidad, que es con relación al gasto financiero neto y el huida. En este caso, el porcentaje que me dio fue de 24,34%. Y entonces, según este artículo, para este año 2025, como les menciono, el límite de deducibilidad es de un 24%. Entonces, es decir, que ese exceso que se tiene con relación al gasto financiero neto es de 292.000 colones. Entonces, ese exceso es un gasto no financiero, es un gasto no deducible de renta. Por otra parte, tenemos el cálculo de la proporcionalidad. En este caso, también don Mario lo explicó, ¿verdad? Y en este caso, vamos a tomar de referencia todos los ingresos, todo el total de ingresos que nosotros tenemos, ¿verdad? Acá vamos a tomar en cuenta el ingreso común que tenemos, ¿verdad? Más los otros ingresos también. En este caso, eso es súper importante, ¿verdad? Considerar esos otros ingresos que también tuvo la compañía. Tenemos por acá el ingreso no gravable, los ingresos no gravables, que son esos 11.200.000 colones. ¿Por qué consideramos esos ingresos como no gravables? Bueno, es que ya sabemos que, como les mencioné anteriormente, esos ingresos por alquiler tributan bajo el régimen de capital inmobiliario. Entonces, y que se liquida mensualmente, ¿verdad? Es decir, ya nosotros le aplicamos un impuesto de renta. Porque recordemos, ¿verdad? Hacer hincapié en esto, que nosotros tenemos diferentes impuestos de renta. Como dice don Mario, la ley debería llamarse impuestos sobre rentas, porque existen diferentes tipos de renta dependiendo de la manifestación de la riqueza de cada contribuyente. Entonces, en este caso, este ingreso por alquiler ya se le aplicó este impuesto sobre renta. Por ende, se toma como un ingreso no gravable de este impuesto sobre utilidades. Por otra parte, tenemos ingresos financieros que ya también nos han aplicado una retención en la fuente por el impuesto sobre renta. Por ende, estos dos ingresos no se toman como deducibles, como gravables del impuesto de renta de utilidades. Entonces, por acá tenemos este monto y vemos cuál es la proporción que nosotros debemos sacar con relación a los gastos no deducibles, que va a ser un 5,57%. Ahora bien, vamos a ver qué son los gastos que nosotros vamos a relacionar a este tipo de ingresos. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros no llevamos una contabilidad realmente rígida, disciplinada, de poder determinar qué gasto corresponde a qué tipo de impuesto, como es en este caso esta empresa, pues esta empresa lo que pasa es que no puede, no se le facilita poder determinar qué gasto está relacionado a qué ingreso. Por ende, y para ser conservadores, entonces lo que la empresa está haciendo en este caso es tomando todos los gastos deducibles como para poder calcular esta proporcionalidad de gasto no deducible, ¿verdad? Que en este caso está tomando todos los gastos que tenemos por acá. Esos otros gastos no los toma porque ya vamos a ver más adelante que los va a tomar como no deducibles. Si los tomara, aquí nos estaríamos como aplicando doblemente el gasto no deducible y no está correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Entonces, si nosotros no podemos determinar
si qué gasto está relacionado necesariamente a este ingreso no gravable, entonces tenemos que tomarlo en consideración para calcular la proporción del gasto no deducible con relación al ingreso no gravable. Entonces, en este caso, vamos a aplicar, ¿verdad?, el ajuste del gasto no deducible, que es de un 5,57%. Acá eso es muy importante porque de hecho un error muy común que cometen las empresas es que, ok, ¿verdad? Obviamente nos beneficia sacar los ingresos no gravables porque vamos a pagar menos impuestos, pero se nos olvida que esto va relacionado necesariamente a realizar un cálculo de proporcionalidad en dado caso que nosotros no podemos determinar los gastos relacionados a la generación de esos ingresos. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Y por otra parte, también tenemos un recálculo de la depreciación según el anexo 2 del reglamento del impuesto sobre renta. Esto acá, claramente por temas de tiempo, como les menciono, pusimos este ejemplo, que este recálculo es de 4.500.000 colones, pero eso también es algo súper importante porque vemos por acá la depreciación está en 6 millones, pero resulta que realizando el recálculo, el impuesto, el gasto real que tenemos de la depreciación es de 4 millones, es decir, que esos 6 millones, lo que realmente fiscalmente podemos deducir como gasto de depreciación es de 4.500.000 colones. Es decir, tenemos un gasto no deducible por depreciación por 1.500.000 colones. ¿Qué es lo que pasa con eso? Y para entender eso también muy claro, a nivel contable, ¿verdad? Y a nivel de nuestros informes financieros que podamos presentar a nivel contable, pues no tenemos ningún problema de presentar este tipo de depreciación, que es de 6 millones, ¿verdad? Porque, bueno, si lo hacemos a nivel de norma y según lo que indican las NIF, pues no tenemos ningún tema acá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Resulta que en ese anexo 2 del reglamento del impuesto sobre renta, existe una tabla donde se indica la vida útil de cada uno de estos activos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo de cómputo que lo estamos depreciando a 2 años, ¿verdad? Vamos a tener una depreciación acelerada con relación a lo que dice este reglamento, que es de 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Que a nivel contable no tenemos tema, pero a nivel fiscal podemos tener un riesgo de que nos indiquen que nosotros estamos aplicando una depreciación acelerada. Y recordar, eso sí, que dependiendo de la funcionalidad de la empresa, ¿verdad? Y dependiendo de los activos fijos que tengan, nosotros podemos aplicar una capitalización especial, pero esa se tiene que incluso solicitar a la administración tributaria ese permiso. Entonces, pues tenemos por ahí ese riesgo que también, como les menciono, es bastante común y nosotros que realizamos pues todos los años este tipo de conciliaciones, vemos que lo que es muy común es este tema de la depreciación, ¿verdad? Y que vemos que en fiscalizaciones también es muy común que nos realicen un ajuste por este tema del recálculo de la depreciación que fiscalmente no se adaptan a lo que dice el anexo 2, según las vidas útiles que se indican en el anexo 2 del reglamento. Entonces, bueno, teniendo ya esto en consideración, vamos a realizar la conciliación fiscal. Entonces, por acá vamos a colocar lo que es la utilidad neta antes de impuestos que está en el estado de resultados, que eso lo tenemos por acá, que es por 56.450.000 colones. Vamos a deducir, ¿verdad?, lo que son los ingresos no gravables. En este caso tenemos el ingreso por alquileres, que como les mencionaba anteriormente, ya les aplicamos un ingreso, les aplicamos el impuesto de renta sobre capital inmobiliario, entonces por ende no tenemos que volver a aplicar el impuesto de renta, ¿verdad? Y los ingresos financieros que ya nos retuvieron
el impuesto en retenciones en la fuente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la compañía religiosamente tiene todos los gastos deducibles, ¿verdad? Vemos acá que si hacemos este cálculo y le restamos a esa utilidad esos ingresos no gravables, vamos a tener para el cálculo de del impuesto una utilidad menor por presentar. Por eso es que obviamente sacar los ingresos no gravables es muy beneficioso para las empresas, pero hay que tener mucho cuidado con que estos ingresos gravables tengamos todo el respaldo que nos haga garantizar, ¿verdad?, que lo estamos sacando correctamente como no gravables. Porque, ¿qué es lo que pasa si decimos, ok, es que estos son ingresos por alquileres, pero no le aplicamos la retención correspondiente, el impuesto correspondiente? Podemos tener riesgos de que nos indiquen que eso sí iba como un ingreso gravable y entonces aplicarnos multas por una presentación incorrecta de la declaración. Por otra parte, entonces vamos a aumentar los gastos no deducibles. En este caso tenemos pues la fiesta de Navidad, que esto es bastante común sacarlo, ¿verdad? Ahora precisamente en esta época se da mucho de este tipo de gastos y que bueno, en la experiencia que nosotros tenemos como firma, es bastante complicado poder refutar que este tipo de gastos son útiles y pertinentes para la generación de ingresos gravables, ¿verdad? Es muy difícil pelear ese tipo de gastos como deducibles y por ende lo más aconsejable, ¿verdad? Y lo más conservador es sacarlos como no deducibles. Por otra parte, por acá tenemos los otros gastos sin comprobantes, que esto sí es aún más complicado poderlos pelear, ¿verdad? De que si no tenemos un comprobante electrónico fehaciente, entonces en una fiscalización es muy probable que también nos los consideren como un gasto no deducible. Recordar también en temas de los respaldos que nosotros tenemos que tener con relación a esos gastos es que las facturas electrónicas, ¿verdad? Recordar que un PDF, que eso también es bastante común, cuando nosotros nos pasan los respaldos de las facturas, nos pasan el PDF y realmente recordar que el PDF es solamente la representación gráfica del comprobante, porque lo que realmente se valida como comprobante electrónico es el XML. Entonces, para ahí tenerlo en consideración. Por acá también tenemos que vamos a sacar como un gasto no deducible el exceso de intereses según lo que se indica en el artículo 9 bis de la ley del impuesto sobre renta, que en este caso es este que les mencioné por acá. Y luego tenemos el ajuste de gastos no deducibles por concepto de la proporcionalidad, que lo sacamos por acá también. Y el ajuste del recálculo de la depreciación según el artículo, según el anexo 2 del reglamento. No tenemos gastos deducibles, más bien adicionales, que pueden verse por acá, ¿verdad? Que estos gastos deducibles, más bien que es como más bien una disminución en la utilidad neta, puede ser un tema de vacaciones no disfrutadas o temas de cesantía que en un periodo anterior pues sí se sacaron como no deducibles, pero este año sí se disfrutaron, entonces por ahí se puede más bien disminuir, los pueden poner acá en la disminución de la utilidad para pagar menos impuestos, ¿verdad? Pero por ahí también hay que tener bastante cuidado con esos cálculos. Pero bueno, en este caso no tenemos ese tipo de gastos y el total de gastos que tenemos por acá es de 6 millones. Donde vamos a tener una utilidad neta fiscal de, vamos a ver acá, tenemos la utilidad neta del estado de resultados, que es la contable, le deducimos los ingresos no gravables y le aumentamos lo que son los gastos no deducibles, para una utilidad neta de 51.354.626 colones. Luego tenemos por acá, entonces, que bueno, esta entidad, por la utilidad bruta que tiene, ¿verdad?, que es superior a los 119 millones,
el cálculo que se tiene que realizar, bueno, más bien el porcentaje que se le aplica de impuesto es de un 30%, que es el tope, ¿verdad? Que lo tenemos por acá, de que al final se tiene que pagar 15.406.000 colones. Pero por acá también tenemos que la compañía pagó unos pagos parciales. Recordar que igual lo que dijo don Mario a nivel teórico también, según el artículo 26 del reglamento del impuesto sobre renta, es que los pagos parciales claramente se van a tomar como una reducción del impuesto, y recordar también qué son los pagos parciales. Eso es un repaso súper rápido de qué son estos pagos parciales. A mí me gusta mencionarles a los clientes que son como pagos anticipados del impuesto sobre renta, ¿verdad? Que se calcula inclusive con relación al impuesto que nosotros pagamos en años anteriores. Entonces, en este caso, se tiene que tomar, bueno, para este cálculo de los pagos parciales, que se hace de manera automática, que la administración lo realiza de forma automática, ¿verdad? Y solamente se nos aparece de manera automática en 3 momentos diferentes del año. Ese pago parcial es tomar el promedio de los últimos 3 años o el último impuesto pagado de la empresa, que en este caso fue en el 2024, ¿verdad? De esos tomar el mayor y ese multiplicarlo por un 75% y dividirlo entre 3, que esos son 3 pagos parciales, ¿verdad? En este caso, tenemos acá un promedio de estos 3 años, ¿verdad? Que me suma 18 millones, que es el impuesto pagado que tuvo la empresa, o el del año anterior, que son 15 millones, pero que en este caso entonces se toma el mayor, que es esos 18 millones, por el cual nosotros tuvimos pagos parciales por 4.608.000 colones. Entonces, en este caso, pagamos, ¿verdad?, religiosamente, disciplinadamente esos pagos parciales, y eso lo multiplicamos por 3, porque fueron 3 pagos parciales. Entonces, a este monto de impuestos sobre renta le deducimos esos pagos parciales, y al final del periodo lo que vamos a tener que liquidar o pagar, ¿verdad?, de impuestos sobre renta es un monto de 1.581.000 colones. Acá es muy importante porque vean qué diferencia hace, ¿verdad?, de saber que nosotros en estos primeros 2 meses y medio que vienen, de enero, febrero y la mitad de marzo, podemos presupuestar 15 millones a lo que podemos presupuestar 1 millón, ¿verdad? Y eso es gracias a los pagos parciales que nosotros realizamos en todo el transcurso del año. Entonces, por ahí también hacer la acotación de la importancia de pagar los pagos parciales, que también, bueno, recordarles que eso es un pago obligatorio que nosotros tenemos que hacer, sino incluso se nos acumulan intereses con relación a estos pagos parciales, ¿verdad? Pero entonces, básicamente, eso es el ejemplo que les traíamos el día de hoy. Eso es realmente es un repaso súper rápido de esa conciliación fiscal, pero como vemos, tenemos varias variantes, ¿verdad?, valga la redundancia, de los gastos no deducibles que tenemos, porque vemos que no solamente aplican los gastos comunes que nosotros podemos tener o sacar como no deducibles, sino existen diferentes cálculos que uno tiene que realizar para poder calcular correctamente la conciliación fiscal. Muchas gracias. Gracias, Nazaret y don Mario, por la presentación del día de hoy. Vamos a pasar al tema de las consultas, que tenemos varias consultas por este sector, entonces vamos a aprovechar rápidamente para ir contestando. Dice, si un contribuyente se dedica a alquileres y tiene propiedades en fideicomiso, ¿puede deducir como gasto el impuesto a bienes inmuebles sobre esas propiedades si el comprobante de pago es a nombre del fiduciario, pero los debe pagar el fideicomitente? Sí, muchas gracias por esa consulta.
Bueno, realmente va a tener un riesgo, ¿verdad? Porque no está a nombre del contribuyente, pero lo que se podría hacer es estipular en el contrato, ¿verdad? Que el fideicomitente es el que asume esos gastos y puede ser que no tenga tanto riesgo si lo hacen de esa manera y si se estipula correctamente en el contrato, pero también podría tener riesgo por no estar a nombre del contribuyente. Gracias, Nazaret. Dice otra de las consultas, la consulta anterior era de Angélica Chacón, le agradecemos la consulta. La que sigue dice, ¿las donaciones a la Catedral Metropolitana se hacen sobre el impuesto determinado o se hace después de haber aplicado los parciales de renta, retenciones y otros créditos? Sí, esa es una muy buena pregunta. La donación a la Curia Metropolitana y otros templos católicos se hace por una única vez y se entiende que es un crédito al impuesto. Es decir, eso significa que en vez de darle yo la plata a la tributación, se la doy a la Curia Metropolitana o a la entidad religiosa que haya recibido. Entonces, es un crédito al impuesto. Por ahí hay una sentencia muy interesante de hace algunos años en un tribunal de Alajuela que dijo que era un gasto deducible, pero la ley no dice eso, la ley claramente habla de un crédito fiscal y para ponerlo en palabras prácticas, eso significa que en vez de darle yo la plata a la tributación, se la doy a la Curia Metropolitana. Es un crédito que si yo decido usar la totalidad del impuesto por pagar y entregárselo, yo hice buen pago de mi impuesto, pero solo que esa plata se la entregué a la Curia Metropolitana o se la entregué a la entidad religiosa que haya recibido los recursos. Gracias, don Mario. Otra de las consultas dice Jesús, buenos días, excelente ponencia. ¿Cuál sería la forma correcta de pasar un gasto deducible del pago de una licencia pagada fuera de Costa Rica? Ok, muy bien, esa es una pregunta muy en boga. Recordemos que este escenario que señala la persona que hace la consulta hace que cae en el supuesto de que la factura electrónica de compra es obligatoria, ¿verdad? Porque hay inversión del sujeto pasivo. Entonces yo voy a tener los documentos que me emitió el interesado, el proveedor. Yo tengo que hacer una factura electrónica de compra donde voy a autorrepercutir el IVA, ¿verdad? Que se convierte en, en crédito también, ¿verdad? Lo que yo pago, el débito, se convierte en crédito, se neutraliza si yo vendo al 13%. Si no vendo al 13%, pues tiene esa particularidad. Y después tenemos el capítulo triste del impuesto de remesas. Muchas veces cuando pagamos licencias o propiedades intelectuales en otros países, en la computadora, cuando entramos a la página web, no hay una casilla para hacer la retención. Entonces, desgraciadamente, nosotros tenemos que pagar el monto completo, lo que llaman el neto, y nosotros después de nuestro bolsillo pagar el impuesto de remesas. Este tipo de pagos de licencias, de autorizaciones, de permisos, la administración los ha homologado o ha entendido que se trata de un pago de propiedad intelectual y por ende aplica el concepto de la regalía, que es el pago asociado al uso de propiedad intelectual, que es del 25%. Entonces, para recapitular, necesito factura electrónica de compra, conservar los documentos de respaldo emitidos por el proveedor y además tengo que tener por ahí que haya pagado el impuesto de remesas al exterior. ¿Por qué? Porque hay inversión del sujeto pasivo. ¿Esto qué significa? Que al hacer una importación de ese servicio, de pagar ese derecho de propiedad intelectual, yo tengo que hacer esa factura. Entonces, si no tengo la factura electrónica de compra, ese gasto tampoco sería deducible. Este es un caso en donde desde la versión 4.4 del 1 de septiembre en vigor, tengo que hacer esa factura electrónica de compra, si no el gasto no sería deducible. Gracias, don Mario. Otra de las consultas nos la pone por aquí Melvin. Dice, los gastos de traslado a empleados mediante la plataforma de Uber son gastos deducibles. Mire, esa es una también excelente pregunta. Vamos a ver, primero tenemos el lado complicado legal porque
se ha entendido que esta plataforma, el servicio de transporte que se brinda a través de esta plataforma no es digamos, un servicio legal remunerado a personas. Lo que se ha dicho es que se trata de un servicio que no está otorgado ni por una concesión ni por un permiso según la ley de transporte público. Entonces, por ahí empezamos con el pie izquierdo, por decirlo de alguna manera. El otro problema que tenemos es que hasta donde yo recuerdo, la Administración Tributaria ingresó este tipo de pagos de la plataforma en la lista de servicios transfronterizos. Entonces, supuestamente cuando yo activo con el pago de la tarjeta abonada localmente a la que le hago a la plataforma de Uber, recordemos que Uber después, tras bambalinas, le paga a la persona que hace el servicio de transporte y se considera empleado de Uber según las más recientes sentencias laborales, pero eso es otra discusión. Entonces, me están aplicando el IVA, ¿verdad? El pago de esa plataforma. Entonces, de alguna manera estamos haciendo legal lo que antes era ilegal, ¿verdad? Porque un hecho generador nunca puede ser un acto ilícito. Y si la administración tributaria está grabando ese acto ilícito con un impuesto, lo está convirtiendo en lícito. Entonces, vamos a ver, si a mí me aplicaron el impuesto por ser un servicio transfronterizo, ahí yo no tengo que hacer factura electrónica de compra porque ya se aplicó el impuesto, no hay inversión del sujeto pasivo y eso funciona de esa manera, entonces yo podría argumentar de que sí es un gasto deducible. Ahora yo tendría que guardar el estado de cuenta de la tarjeta, ¿verdad? Y después entrarían los conceptos de razonabilidad, de la razonabilidad de esos servicios. El impuesto de remesas en ese tipo de servicios transfronterizos todavía está en discusión si está sujeto o no al impuesto de remesas. Debería estarlo, pero digamos en las más recientes fiscalizaciones la administración no aplica, ¿verdad? Ese criterio de remesas porque se entiende de que el servicio se presta en el ciberespacio, lo cual es también un poquito jalado el pelo porque realmente el servicio que se da afuera es el servicio que está relacionado con el uso de la plataforma, porque el carro físicamente discurre aquí en Costa Rica, el servicio de transporte se da en Costa Rica, pero yo, en la mayoría de los casos, hay casos donde se le paga al chofer, ¿verdad? Pero igual la plataforma me hace el débito del uso de esta. Entonces, dicho lo anterior, si son razonables, pues debería ser en principio deducible. No conozco yo un caso a la fecha de fiscalización donde ya se haya cuestionado este gasto. Tendría que ser un gasto muy elevado, ¿verdad? Para que pudiera ser cuestionado por ser irrazonable por la administración tributaria. Pero hecha todas esas precisiones, el gasto debería ser deducible, pero como dijo ahora Nazaret, es un rubro que tiene riesgo por lo que acabamos de mencionar. Gracias, don Mario. Vamos a abarcar la última consulta de nuestro espacio del día de hoy. Dice, buenos días, si la empresa cuenta con un beneficio de alimentación para aquellas personas que laboran en planta y la empresa asume el 100% del gasto, ¿se puede tipificar como deducible? En caso de que la respuesta sea sí, ¿cómo debemos de soportarlo? No sé si era reportarlo en este caso. ¿Y qué pasa si los empleados pagan un porcentaje? Perfecto, sí, esa es una pregunta muy interesante y realmente es una muy común, ¿verdad? Es una consulta muy común o gastos muy comunes que es de alimentación. Y bueno, básicamente esto también es muy difícil poderlo pelear, como les menciono, ante la administración tributaria en una fiscalización como un gasto deducible, ¿verdad? Ya sea, de hecho, nos ha tocado, ¿verdad? Empresas que están fuera del GAM y están
muy alejadas, incluso, y que el tema del transporte, por ejemplo, a colaboradores, ¿verdad?, hasta la planta, esto en ocasiones la administración lo ha rechazado porque dice que no son útiles para la generación de ingresos grabables. Entonces por ahí la administración es como bastante quisquillosa con relación a los beneficios que le dan las empresas a los colaboradores. Entonces, en temas de alimentación para colaboradores en planta, está complicado poderla tomar como un gasto deducible, pero en el caso que nosotros nos queramos arriesgar y poder refutar, ¿verdad?, de que es un gasto que es necesariamente útil para la generación de ingresos grabables, lo recomendable es que tengamos una factura electrónica, ¿verdad?, el restaurante, la soda, ¿verdad?, que realiza este servicio a los colaboradores y que la factura está a nombre de la empresa. Entonces, otra parte que por ahí menciona, lo último, que también es muy común, es que solamente un porcentaje lo asume la empresa, ¿verdad? Quizás un 50 y 50%, 50 lo asume la empresa, 50 el colaborador. En este caso, nosotros no podemos deducirnos el 100% de ese gasto, sino solamente el 50%. Entonces puede ser que la compañía, como le digo, que ofrece el servicio del restaurante, nos tiene que emitir dos tipos de factura. Una factura que ya sea un tiquete electrónico o algo de respaldo de ellos del ingreso, ¿verdad?, que ese 50% lo tenemos que colocar en nuestra contabilidad como una cuenta por cobrar al colaborador, y la otra parte sí se puede tomar como un gasto de la compañía, ¿verdad? Pero como les digo, siempre ese tipo de gastos va a tener riesgos. Gracias, Nazaret. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy, agradeciéndole a todos los participantes y también con un mensaje de cierre por parte de nuestros dos expositores, empezando por Nazaret Romero, consultora de impuestos de Grant Thornton. Adelante, Nazaret. Bueno, sí, muchas gracias. Realmente este año por todas las oportunidades que nos han dado de llevarles esta información útil a todas sus empresas, ¿verdad? Ver que este tema de la conciliación fiscal, como decía don Mario, es algo que no es tan recurrente, aunque debería serlo, ¿verdad?, para las compañías aplicarlo. Recordarles que nosotros brindamos todo este tipo de acompañamientos ahora que vienen el cierre fiscal y la presentación de todas estas declaraciones, todos esos acompañamientos de presentación de declaraciones, realización de conciliaciones fiscales, revisión del impuesto que nosotros estemos prontos a pagar. Nosotros lo ofrecemos con todo gusto y espero que el otro año también nos acompañen en estos espacios y en todos los eventos que vayamos a hacer. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias, Nazaret. Ahora escuchamos a don Mario Hidalgo. Sí, en igual sentido, muchas gracias a toda la gente que tiene la gentileza de participar en estos eventos, estos intercambios de ideas, donde todos terminamos aprendiendo un poco cada día más. Y para quienes nos apasiona el tema de los impuestos, son ejercicios muy valiosos. Entonces, siempre agradecerles de manera infinita el apoyo que nos han dado a través de este año en todos los eventos que hemos realizado, donde hemos compartido información de alguna manera o de otra con ustedes. Este ha sido un año que ha estado catalogado y tildado, ¿verdad?, de incómodo por el lanzamiento de la plataforma TribuTR y el advenimiento de la factura. Han habido muchos temas, muchos cambios y hemos tenido que poner cuidado. Seguimos batallando, ¿verdad? Recuerden lo que les dijimos de la versión 2.0 de TribuCR que está anunciada para febrero, y en enero vamos a retomar todos estos temas con todas las noticias y informaciones que a nosotros nos llegan y tenemos que capturar a propósito de la actividad a la cual nos dedicamos. Entonces, quedamos siempre a las órdenes de todos y cada uno de ustedes y con mucho gusto les podemos atender a través de nuestros correos electrónicos o contactarse con la firma si ustedes necesitan apoyo en alguno de estos temas. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias a don Mario y agradecerle a todas las personas, como dijeron don Mario y Nazaret, que estuvieron presentes con nosotros en los webinars, y también recordarles que regresaremos en el mes de enero ya con nuevos temas para compartir
con ustedes. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, que Dios los bendiga a todos y que tengan un bonito día.